Saludos a todos mis queridos hermanos cristianos y compatriotas peruanos. En este video quería explicarles un poco sobre la realidad nacional y para eso me puse a resumir los últimos 60 años de la historia del Perú y me di cuenta que hubieron unas ideas que causaron tanto daño al país que solamente causaron miseria y muerte. Estas eran ideas de izquierda, ideas comunistas, ideas socialistas, violentas, totalitarias, dictatoriales, ideas de expropiación, ideas de igualdad, ideas de redistribución de riquezas, ideas que fueron fuente de inspiración a los terribles grupos terroristas que tuvimos en la década de los 80s y los 90 y que desangraron al país dejando a miles de muertos. El día de hoy les voy a contar la historia de las espadas del comunismo, la historia de cómo este ideal de acabar con el capitalismo para llegar a una utópica sociedad comunista donde no hay Estado, propiedad privada ni clases sociales, ha causado la mayor masacre de la historia humana. Vamos con el video. Las espadas del comunismo. El marxismo. En el siglo XIX, luego de la Revolución Francesa y de la Revolución Industrial, el mundo había cambiado por completo. Las monarquías ya no existían o ya no eran tan imponentes como antes. Las personas trabajaban en fábricas en donde las condiciones eran muy duras. Las jornadas laborales eran de más de 8 horas y las probabilidades de morir en el trabajo no eran tan escasas como lo son ahora. Esta época, despiadadamente capitalista, nos dio a lo que son ahora las familias más ricas del planeta, como los Rockefeller, los Morgan, los Carnegie, entre otros. Cabe resaltar que para esta época ya existían ideas de una redistribución más justa de las riquezas. En este contexto, Karl Marx desarrolló sus ideas cimentadas en 3 principios. 1. La dialéctica hegeliana, que se basaba en fundamentar una idea o una tesis, enfrentarla con un contraargumento o antítesis para que finalmente resulte una síntesis que conciliaría ambas partes y se consideraría una verdad. Hegel se basaba en esta dialéctica que se realiza por etapas para explicar lo que sucede en toda la historia de la humanidad. 2. El socialismo aristocrático del filósofo Saint-Simons. Y 3. La redistribución de las riquezas, dadas las injustas condiciones y remuneraciones que obtenían la clase obrera por su trabajo. Marx desarrollaría el socialismo entre comillas científico, ya que estaría basado en la dialéctica de Hegel, lo que se denominó como dialéctica materialista. Dentro de esta doctrina marxista habrá términos como la lucha de clases, conciencia de clases y plusvalía. En 1848, Marx y su amigo Friedrich Engels publicaron el Manifiesto Comunista, en donde básicamente dicen que la historia se ha tratado de una lucha de clases y que la próxima lucha sería entre la burguesía, quienes eran dueños de los medios de producción, y el proletariado, quienes eran los obreros que usaban los medios de producción para generar riquezas mediante su trabajo. Para el marxismo, la sociedad estaba construida con 2 grandes estructuras: la infraestructura, que era la parte material y que estaba basada en la economía, y la superestructura, que era la parte intangible, como las leyes, los valores, la cultura, la religión y el pensamiento en general. Esta lucha de clases o revolución sería desatada por la clase obrera para librarse del yugo opresor de los burgueses y acabar con la infraestructura social para luego rediseñarla y llegar al paraíso comunista de igualdad social y económica, sin clases, sin propiedad privada ni Estado. Sin embargo, sucedió algo inesperado para los socialistas. En los países más capitalistas no se dio la tan esperada revolución. Los obreros poco a poco fueron mejorando sus condiciones de vida y se sentían a gustos con el capitalismo. Incluso algunos ahorraban lo que podían para poder adquirir medios de producción, contratar obreros y volverse burgueses. En el siglo XX, cuando se desató la Primera Guerra Mundial, fueron los mismos obreros quienes no dudaron en ponerse el uniforme y luchar por su país. En resumen, prefirieron pelear por su país en vez de hacerlo por la lucha de clases como lo dictaba la teoría marxista, sobreponiendo su patriotismo a su conciencia de clase. Aquí es donde los pensadores marxistas se comienzan a preguntar ¿qué fue lo que sucedió? La explicación que se dieron fue que la superestructura social los había enceguecido, haciendo que dejen de lado el interés por modificar la infraestructura social que era la economía. Alto. Hasta acá podría considerarse que el marxismo es una doctrina filosófica, económica, que lucha por la igualdad. Pero esta ideología con el tiempo se fue volviendo cada vez más radical y más organizada. Es cierto que las condiciones laborales de los trabajadores en esa época eran terribles, pero eso no justifica el hecho de la redistribución de las riquezas, que es lo más injusto que existe.
pues cada uno debe recibir lo que merece según su esfuerzo y su capacidad. Yo les pregunto, ¿qué sucedería si una persona trabajando mucho, esforzándose mucho, recibiera lo mismo que una persona que trabaja poco o casi nada? La respuesta es sencilla. El que se esfuerza mucho, si va a recibir lo mismo, dejaría de esforzarse. Y yo les pregunto, ¿qué sucedería si todos los ciudadanos de un país decidieran dejar de esforzarse y esforzarse solamente el mínimo necesario para recibir su paga mensual? El país colapsaría. Económicamente se iría a la quiebra. Y esto se comprueba en los muchos países en donde ya se ha implementado, siendo el ejemplo más famoso actualmente el caso de Venezuela. Así que, bienvenidos al socialismo y al comunismo, las doctrinas que solamente traen miseria, hambre y muerte. Las ideas de la lucha por la igualdad han cautivado a muchas personas, especialmente a los que menos tienen, y ellos son mayoría. Por eso este pensamiento ha sido tan popular, porque la mayoría no piensa, la mayoría siente. Y ellos sienten que no es justo que reciban tan poco por su esfuerzo. Sienten que merecen más y caen fácilmente en las garras de esta terrible ideología, enlistándose para la lucha revolucionaria. Las ideas de la lucha por la igualdad han sido tan poderosas que incluso han sido reutilizadas para nuevas luchas sociales, en lo que ahora llamamos neomarxismo o marxismo cultural, pero eso será tema para mi próximo video. Sigamos. Leninismo. Era el siglo XX y las influencias de la Revolución Industrial y la Revolución Francesa no habían llegado a Rusia, que todavía tenía un sistema semifeudal con tremendas desigualdades sociales encabezado por la monarquía absoluta. En ese contexto de atraso, el señor Vladimir Lenin reformuló la teoría marxista de lucha de clases y la contextualizó a su país, en el cual no existía la burguesía como una clase socioeconómica dominante. Él aportó las siguientes ideas. 1. La unión de obreros y campesinos para lograr sacar del poder a la nobleza rusa. La herramienta que usaban los campesinos para cosechar era una hoz, y la herramienta que usaban los obreros, por lo general, era un martillo, y es aquí donde nace la hoz y el martillo, como símbolo de la lucha socialista. 2. La revolución debía ser violenta, de otra forma no podrían obtener el poder. 3. Debía formarse una dictadura del proletariado, quienes harían una sociedad más justa y equitativa. 4. Planteaba que para llevar a cabo su revolución debía contar con una organización disciplinada que tuviera un destacamento de vanguardia que dirigiera la lucha, lo que sería más adelante el Partido Comunista. Luego de la Revolución Rusa de 1917, Lenin llegó al poder, y a diferencia de Marx, quien pensaba que el capitalismo era algo a nivel nacional, Lenin se dio cuenta que sería una tendencia global, y por eso buscó internacionalizar las ideas comunistas con la fundación de la Internacional Comunista en 1919, o más conocida como la Tercera Internacional, una agrupación de comunistas de diferentes países. Luego, en 1922, fundó la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Alto. A este desarrollo de la ideología marxista se le llama marxismo-leninismo. Algo que debo contarles es que luego de la muerte de Lenin, el régimen de la Unión Soviética fue continuado por el señor Joseph Stalin, quien era sucesor y discípulo de Lenin. En el régimen de la Unión Soviética hubieron más de 20 millones de muertos, entre los que habían bastante de sus propios compatriotas. Bueno, sigamos. Maoísmo. Luego de la caída de la dinastía Qing y la proclamación de una nueva república, China era un país principalmente agricultor, por lo que la revolución de la clase obrera no tendría mucho impacto, ya que la mayoría eran campesinos explotados y solo pocos eran obreros. Fue en este contexto que aparece el señor Mao Zedong, o más conocido como Mao Zedong. Mao fue el líder del Partido Comunista de China y desarrolló varias ideas importantes que terminarían conformando lo que los mismos miembros del Partido Comunista chino llamarían el pensamiento Mao Zedong. Entre estas ideas tenemos 1. La revolución en países con gran masa campesina debía ser liderada por estos. También debía ser orientada del campo a la ciudad. 2. Debían crearse bases rurales alrededor del país, que proveerían de recursos y armas a la población campesina que lucharía en esta revolución. 3. Una de las citas de Mao era: el poder nace del fusil, por lo que la lucha debía ser armada y la estrategia política debía ser complementada con estrategias militares. 4. Una vez se obtenga el poder, aún existirían las clases sociales, por lo que para perpetuar el régimen debía haber una revolución cultural,
en la cual se adoctrinan a los jóvenes universitarios, quienes serían los futuros intelectuales para perpetuar el sistema. Mao Zedong llegó al poder después de su victoria en la Revolución China contra las fuerzas nacionalistas luego de 20 años de lucha en 1949, fundando la República Popular China. Una vez en el poder, implementó todas sus ideas hasta el día de su muerte y hasta la actualidad es una figura de culto en su país. Alto. A este pensamiento se le llamó marxismo, leninismo, maoísmo, o más simplemente como maoísmo. En la China comunista de Mao Zedong murieron más de 70 millones de personas. Este pensamiento fue el que inspiró a Abimael Guzmán, quien fue fundador y líder de Sendero Luminoso, quienes junto con otros grupos subversivos mataron a decenas de miles de peruanos ya hace 30 años. Entonces vamos a resumir todas estas ideas en 5 puntos principales. 1. Solo se lograría la igualdad social y económica cuando el proletariado triunfe en su batalla y tome el poder, formando una sociedad sin clases sociales, sin Estado y sin propiedad privada. 2. En la revolución debían estar juntos tanto obreros como campesinos para librar una violenta batalla por el poder. 3. Los intelectuales debían formar un grupo de vanguardia para liderar y dirigir la lucha, quienes a su vez se reunirían con otros comunistas y socialistas de otros países para hacer una lucha global. 4. En los países con gran masa campesina, la lucha debía darse del campo hacia la ciudad, debía ser armada y debían desarrollarse estrategias militares complementando las estrategias políticas para la lucha revolucionaria. 5. Se debía adoctrinar a niños en las escuelas y a jóvenes en las universidades para perpetuar la revolución hasta lograr la sociedad comunista. Como primera conclusión debo decir que a estos sujetos no les importa nada con tal de luchar. Quieren llevar a cabo su revolución metiéndonos a todos en una batalla que no queremos. Y consideran que la única forma de mejorar como sociedad es luchar para tomar el poder violentamente. En resumen, es una propuesta necesariamente violenta. Y yo no encuentro cómo mejorar la sociedad matando a otras personas que no piensen como yo. Como ya lo expliqué anteriormente, esta revolución se me hace injusta, incluso hasta ilógica. A pesar de tener buenas intenciones, o al menos así lo venden, sus métodos están muy mal planteados y sus objetivos son ingenuamente estúpidos. Creer que se llegará a una sociedad en donde los individuos son como los describe el comunismo es absurdo. Si la propiedad privada deja de existir, todo es de todos y nada es de nadie. Lo pongo como un ejemplo. Supongamos que hubieran bicicletas para todos aquellos que los necesiten. Entonces, ¿qué me aseguraría a mí que nadie se robaría una bicicleta? Y más importante aún, sin Estado y sin propiedad privada, el día que se malogre una de ellas que pertenece a todos, ¿quién se va a hacer responsable para arreglarla? ¿Ustedes creen que alguien va a dar su trabajo gratuitamente para arreglarlo de la comunidad? Justamente es por preguntas como estas que creo que el comunismo y el socialismo tienen muchos huecos en su ideología. Entonces, sus objetivos son ingenuamente estúpidos y sus métodos son salvajemente violentos. Por eso yo creo que esta ideología está lista para ser lanzada al tacho de basura y olvidarla para siempre. Sin embargo, se sigue enseñando en los colegios y en las universidades como si fuera la única salvación a nuestro modo de vida. Así que ya saben, la próxima vez que alguien les mencione, así como nuestra amiga Maritza Garrido Leca, dile que se ponga a trabajar en vez de estar pensando tontería y media. Bueno, si te gustó el video, dale like y compártelo. Y si no te gustó, solamente compártelo. Y ayúdame a librar al Perú de esta ideología terrible que ha causado tanta muerte y tanta destrucción. Que Dios me los bendiga a todos mis queridos hermanos cristianos y mis compatriotas peruanos. Nos vemos en el próximo video.